cómo funciona un buscador. O mejor dicho, Cómo funciona Google. Sí. Porque si realmente queremos convertirnos en unos grandes SEOs o en unos SEOs profesionales, necesitamos saber cómo funciona Google. Sí. Nos daremos cuenta del porqué de muchas cosas si entendemos cómo funciona Google. ¿Geolocalización? Y aquí por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva. Y este es el tercer vídeo del curso de SEO gratis para principiantes. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo funciona un buscador. o mejor dicho, Cómo funciona Google. Así que nada, vamos con el vídeo. Empezamos. En vídeos anteriores hemos visto qué es SEO y por qué es importante. Y también me habéis conocido un poquito más. Si aún no has visto estos vídeos, haz clic aquí y vete a ver esos vídeos de este curso de SEO gratis para principiantes. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo funciona un buscador. En este caso, de cómo funciona Google. Porque si realmente queremos convertirnos en unos grandes SEOs o en unos SEOs profesionales, necesitamos saber cómo funciona Google. Y este es el primer paso para cualquier SEO. Porque a futuro, en los siguientes vídeos, y cuando empecemos a hacer SEO, nos daremos cuenta del porqué de muchas cosas si entendemos cómo funciona Google y el porqué de determinadas acciones o el porqué de hacer esta acción o la otra acción. Antes de pasar con el ordenador, es importante que sepamos que para poder aparecer en Google o para que nuestra página web pueda aparecer en Google, tiene que encontrar toda nuestra página web y todas las páginas que hay en internet. ¿Para qué? Para luego mostrarlas en el buscador cuando un usuario hace una búsqueda. Es decir, un usuario hace una búsqueda y ahí aparecen un montón de resultados. Y nosotros queremos que nuestro resultado aparezca allá arriba para determinadas palabras clave que ponen los usuarios. Pues para eso, antes de todo eso, Google tiene que encontrar nuestra página, tiene que ver qué hay en nuestra página, tiene que meterlo como dentro de un índice que luego explicaremos y luego tiene que mostrarlo cuando un usuario haga una búsqueda. Por lo tanto, el primer paso es que Google encuentre nuestra página. Así que nada, vamos con el ordenador ya. Bien, pues ya estamos en el ordenador y como veis, esta vez he preparado unas diapositivas, no estoy en la pizarra. ¿Por qué? Porque todo lo que quiero explicar no me cabría en la pizarra. Y además, esto es algo muy importante, lo voy a explicar de forma muy básica y muy resumida para que todos lo entendamos. Así que prestar mucha atención porque esto es muy importante de cara a entender las cosas como SEO. ¿Y por qué he querido empezar con esta diapositiva que veis aquí en pantalla? Porque quiero que se nos meta en la cabeza ya desde el principio que Google es una empresa, porque muchas veces lo tratamos como si fuera algo... No, es una empresa. Google es una empresa. Y aquí la definición que he querido dar es que Google es una de las empresas más grandes a nivel mundial, donde su mayor producto es su buscador web. El buscador web es su mayor producto. Es el motor de búsqueda más importante de Internet, donde la gran mayoría de usuarios de habla hispana acuden a buscar algo cuando tienen una necesidad. Y me encanta el concepto de necesidad. Si habéis visto anteriormente vídeos míos, sabréis que me encanta hablar de necesidad, porque yo considero siempre que nosotros como usuarios y consumidores de Internet acudimos a Google cuando tenemos una necesidad y necesitamos cubrir esa necesidad y por eso vamos a Google a intentar cubrirla, preguntando o buscando lo que necesitemos en ese momento. Por eso el concepto de necesidad me encanta. En siguientes vídeos veréis todo esto de la necesidad y por qué hablo de ello. Bien, vamos a pasar ya con la siguiente diapositiva, que es los universos digitales. Y cuando hablo de universos digitales hablo de la siguiente. Aquí, cuando estamos hablando de Google, hay dos universos. Uno que es el universo Google, donde Google realiza una serie de procesos y subprocesos. Ahora veréis lo que son los procesos y los subprocesos, porque Google como empresa privada también tiene una necesidad. ¿Y qué necesidad tiene? La de recabar información para devolverla cuando un usuario haga una búsqueda. Y para eso realiza tres procesos principalmente. Como veis aquí, el primer proceso es encontrar nuevas páginas. Claro, Google necesita encontrar nuevas páginas, por eso ese es el primer proceso. ¿Para qué? Para luego, el segundo proceso es incluir todas esas páginas en su índice, que su índice es como una especie de base de datos donde va metiendo todas sus páginas para tenerlas controladas y almacenadas y fácilmente localizables. ¿Para qué? Para mostrarlas en el buscador cuando un usuario solicite esa información. Así de sencillo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, Google hace tres procesos. Me pongo ahí delante de la cámara. El proceso número 1, encontrar nuevas páginas. El proceso número 2, incluirlas en su índice, que es como una base de datos donde tiene almacenadas y localizadas todas las URLs y lo hace de forma muy rápida cuando un usuario hace una búsqueda. Y el proceso número 3
es mostrar esa información en el buscador cuando un usuario la solicita. Y ahora nos vamos con el segundo universo, que es el universo de los usuarios. Los usuarios también, como he comentado antes, tienen una necesidad, y esa necesidad tiene una intención. Hay varios tipos de intenciones que en siguientes vídeos explicaremos todos esos tipos de intenciones, pero nosotros tenemos como consumidores y como usuarios, por eso pone universo de usuarios, tenemos la intención, por ejemplo, de comprar algo, tenemos la intención de saber qué es determinada cosa o saber cómo hacer determinada receta, y para eso acudimos a Google. Por lo tanto, cuando acudimos a Google, como veis aquí lo que estoy seleccionando en el cursor, Google me devuelve una información en base a esa intención y a lo que yo haya buscado, y yo hago clic aquí en este resultado, me voy a la página y luego puede que compre, puede que haga clic en la publicidad, o puede que como usuario haga cualquier acción o me vuelva otra vez al buscador. De todo esto ya hablaremos más adelante, pero aquí lo más interesante es cómo se conectan los dos universos, el universo del usuario y el universo de Google, universo usuarios y universo Google, porque existe una conexión que es que cuando un usuario hace una búsqueda en el universo de los usuarios, Google muestra respuestas o intenta cubrir la necesidad que tiene ese usuario gracias a ver o a intentar adivinar la intención que tiene y el contexto de esa palabra clave que ha puesto, y por lo tanto devuelve resultados ordenados en base a unos determinados factores que tiene en cuenta. Y además no solo los ordena, sino que también los filtra. ¿Y cómo los filtra? Los filtra por geolocalización, los filtra por dispositivo e incluso los filtra por historial de búsqueda. Por eso, si yo hago determinada búsqueda aquí con un dispositivo móvil, no me van a salir los mismos resultados que un amigo mío que la haga en otra ciudad diferente. Yo estoy en Alicante, pues otro amigo que la haga en Galicia, que le van a salir otros resultados, porque mi amigo la está buscando en escritorio, yo lo estoy buscando en móvil. Mi amigo tiene un historial de búsqueda diferente al mío, yo tengo otro historial de búsqueda, y mi amigo está en Galicia y yo estoy en Alicante. Por lo tanto, como resumen, existen dos universos, universo de Google y universo de los usuarios, donde los usuarios y Google se conectan gracias al buscador y gracias a que Google ya tiene en su índice un montón de páginas que ha ido encontrando a través de internet, y cuando yo, por ejemplo, como usuario hago una búsqueda con una determinada intención, Google intenta adivinar esa intención, el contexto, busca en su base de datos todas las páginas que pueden servirme y que pueden cubrir mi necesidad, y en base a una serie de factores lo muestra, filtrándolo por dispositivo, historial de búsqueda y geolocalización. Y ahora vamos a ver una aproximación a cómo funciona Google de forma muy básica y ya ir poniendo en contexto conceptos que nosotros necesitamos conocer, como por ejemplo que estos tres procesos que veis aquí en pantalla, estos tres procesos tienen o se definen con otro nombre. Vamos a empezar. Aquí tendríamos una aproximación de cómo funciona Google. Encontrar páginas es igual a rastrear, y a esto se le conoce como proceso de rastreo. Es decir, cuando Google necesita encontrar páginas, a esto lo conocemos en SEO como rastrear. Y esto también se llama el proceso de rastreo, porque recordar que hay tres procesos, que ahora lo veremos. Por lo tanto, diríamos que Google rastrea. ¿Y qué hace cuando Google rastrea? Intenta encontrar todas las URLs y páginas, bueno, todas las URLs o páginas, porque URL y página en SEO es exactamente lo mismo, llamamos indiferentemente o URL o página, así que cuando escuchéis URLs es lo mismo que una página. Busca URLs o páginas nuevas o modificadas, es decir, intenta encontrar todas las páginas y rastrearlas, y busca páginas nuevas o modificadas, y eso es lo que hace. Por eso cuando yo ya tengo una página que modifico, añado contenido o lo que sea, Google rastrea otra vez toda esa información para encontrar lo nuevo que se ha escrito en ese contenido. Por lo tanto, encontrar páginas es igual a rastrear páginas. Esto es un proceso de rastreo y podríamos decir que Google lo primero que hace es rastrear. Vámonos al segundo proceso, que es el proceso de indexación. Y aquí está la parte más importante, donde Google incluye sus páginas en el índice, y esto se le conoce como indexar o proceso de indexación. Por eso podríamos decir que Google indexa, primero rastrea y luego indexa. ¿Qué hace aquí en este proceso de indexación? Pues analiza el contenido y la relevancia de cada una de estas páginas que ha podido previamente rastrear.
lo estamos explicando todo de forma muy básica y muy resumida para que se entienda. Si queréis profundizar en esto, podéis hacer clic aquí y en el curso gratis de SEO técnico tengo esto explicado de forma muy extensa, entrando en detalle de un montón de conceptos y explicando muy detalladamente cómo funciona cada uno de estos procesos. Pero si estamos empezando el SEO y estamos aquí en este curso de SEO gratis para principiantes, por cierto, vete al principio de este curso SEO gratis para principiantes y no te olvides suscribirte y darle al like. Si estamos aquí, nos basta con ir conociendo esto. Así que vamos con el proceso número 3. Proceso número 3 sería mostrarlas en el buscador, lo que se conoce como clasificar. Y a esto se le conoce el proceso de clasificación. Por eso podríamos decir que Google clasifica y al final, como resumen, Google rastrea, indexa y clasifica. Y estos son los 3 procesos que realiza. ¿Qué hace en el proceso de clasificación cuando Google clasifica? Pues analiza las búsquedas e interpreta la intención de búsqueda y el contexto de las mismas. Es muy importante que lo sepamos, es lo que he comentado justo minutos atrás en este vídeo. Además, aquí entran en juego diferentes factores relacionados con el contenido y la popularidad que, dependiendo de cómo tengamos el contenido y cómo sea de popular nuestra página web y nuestras URLs, serán más o menos importantes y se mostrarán más o menos en el buscador. Aquí también quiero hacer un breve resumen de todo esto que acabamos de ver, y es que Google tiene que rastrear un montón de páginas y URLs en Internet, y para que mi página aparezca en el buscador o todas mis URLs de mi dominio aparezcan en el buscador, tiene Google que poder encontrarlas y tiene Google que poder rastrearlas. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es no ponerle trabas al buscador. Esto muchas veces se conoce como, si yo tengo URLs a mucha distancia de la home, Google puede tener problemas de rastreo y posteriormente de indexación. Cuando hablo de proceso de rastreo, Google utiliza algo conocido o un robot conocido al que le llamamos Googlebot, que en realidad no es un robot, son varios robots, y ese robot lo que hace es ir por internet e ir buscando un montón de URLs nuevas o modificadas para poderlas rastrear esa información e incluirlas en su índice. Por eso es importante que Google sea capaz de encontrar nuestras URLs de forma rápida y sin que nosotros le pongamos trabas. Es importante que también sepamos que a la hora de subir esas URLs o indexar esas URLs, puede que, a pesar de no ponerle trabas y que Google haya rastreado esa información, no la suba a su índice. ¿Por qué? Porque considere que nuestro contenido no es bueno. Bien porque es un contenido copiado, que eso no hay que hacerlo. Bien porque no hay contenido, he creado el contenido porque, he creado la URL pero no le he metido el contenido. O bien porque el contenido no sea suficientemente bueno como para cubrir ciertas necesidades de los usuarios. Y eso también es importante. Por eso es tan importante el contenido. Y por último, ese proceso de clasificación que hace Google, que en base a un montón de factores, que seguro que si estáis en este curso habéis escuchado lo de Google tiene un montón de factores, se dice que son 200, pero en realidad son muchos más. Y nosotros no vamos a llegar a conocer cuáles son todos esos factores. Pero bueno, Google, en base a todos esos factores, pues luego te puede posicionar más arriba o más abajo. Pero para que Google pueda posicionarte, primero tiene que haber podido rastrear tu web y haber podido indexar todas tus URLs de tu dominio. Como resumen, tenemos 3 procesos que Google realiza para poder devolver toda la información a un usuario de manera ordenada y priorizada para intentar cubrir la necesidad que tiene un usuario cuando hace una búsqueda en el buscador. El primer proceso es el proceso de rastreo. Por lo tanto, diríamos que Google rastrea. El segundo proceso es el proceso de indexación. Por lo tanto, podríamos decir que Google indexa para meter un montón de URLs buenas en su índice. Y el tercer proceso es la fase de clasificación. En base a todas las URLs que tiene en su índice, cuando un usuario hace un buscador, Google hace un buscador, no, cuando un usuario, ojalá un usuario hiciera un buscador. Cuando un usuario hace una búsqueda, Google se va a su índice, a esa base de datos y dice, a ver, por esta palabra clave, con esta intención y dentro de este contexto, ¿qué URLs podrían responder o cubrir esa necesidad que tiene el usuario? Y salen un montón, salen miles, salen millones, en muchas búsquedas, por supuesto. Y entonces él tiene que ordenar y priorizar todas esas URLs. ¿Y esto cómo se ordena y cómo se prioriza? En base a un montón de factores, los famosos 200 factores, que no son 200, son muchos más. Y luego los filtra. Estos factores tienen que ver con el contenido y la popularidad. Pero ni factores de contenido ni factores de popularidad existen sin un rastreo previo ni una indexación. Es decir, si no estás en el índice, no hay forma de aparecer.
Y esto es importante que todos lo sepamos. En el proceso de clasificación, como resumen, no solo se calculan estos factores, sino que se filtra. ¿Y cómo se filtran esos resultados? Por geolocalización, punto número 1, por historial, punto número 2, y por geolocalización, historial y dispositivo, que se me olvidaba, y la tercera, dispositivo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, donde os quería explicar cómo funciona un buscador, o mejor dicho, cómo funciona Google. Si aún no has visto esta serie de vídeos de este curso de SEO gratis para principiante, y eres principiante y has caído en este vídeo, haz clic aquí y empieza a ver toda esta serie de vídeos y suscríbete al canal para estar atento a todos los nuevos vídeos de esta serie que voy a ir sacando. Sí. Si quieres profundizar más porque todo esto te sabe a poco, aquí en la descripción y en el comentario fijado, también te he dejado el curso gratis de SEO técnico que estoy realizando a la vez que hago este curso. Y con esto ya me despido. Pero antes, recuerda ver todos estos vídeos y por supuesto no te olvides de suscribirte aquí para estar al tanto de toda la información de SEO, marketing digital y mucho más que voy lanzando. Así que nada,